Es interesante que nuestra manera de ver o entender a Dios y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, muchas veces hay personas que entran en confusión en este aspecto. Básicamente el cristianismo entiende y define claramente a un solo Dios, que se muestra a nosotros o se revela a nosotros como Dios el Padre, el Dios supremo, el creador del cielo y de la tierra, Dios el Hijo, Jesucristo, que se hizo carne, habitó entre nosotros y dio su vida para salvarnos, y Dios el Espíritu Santo, que es el Consolador, el que está con nosotros ahora, en medio nuestro para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos. Entonces, voy a ser bien breve tal vez en la explicación de esto, porque justamente el conocimiento de Dios y del Hijo, en este caso del texto que vamos a ver, es sencillo. Dios no se hace el lío. O sea, los teólogos somos los que comenzamos a filosofar entre un Dios de tres cabezas que dicen unos, o tres dioses. No es complicado. Si uno lee la palabra del Señor, el Señor aclara aquí mismo, Dios aclara quién es Él, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo, y la condición de divinidad de cada uno de ellos, como un solo Dios en tres roles diferentes. Así que para no causar confusión en nuestra mente, Dios en su palabra nos define el asunto de esta manera, ¿no? Dios, el Padre, que envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios también. Por eso muchos toman el texto que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, y por eso llega esta frase, Santa María, Madre de Dios. Lo asumen tomando el texto de que Emmanuel es Dios con nosotros, por lo tanto Jesús es Dios, obvio, y entonces María fue Madre de Dios. Ahora, en esta semántica hay una escondida no aclaración del asunto de cómo debe ser dicho. En la semántica que la palabra de Dios nos muestra, el rezo debería decir Santa María, Madre de Jesús. Y si quiere insistirse en que es Dios, entonces Santa María, Madre de Dios el Hijo, Jesucristo. No de Dios, porque se entiende en la palabra que Dios solo es el Padre. Entonces, Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, para no estar aclarando y dando vueltas con esto, la sencilla semántica bíblica es Dios como tal es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo es el Consolador. Así de sencillo. Entonces veo a mucha gente entrando en pugna, en pleitos, y la otra vez veía un video de alguien abochornando y humillando a dos personas que les decía, pero es que no debe decirse Madre de Dios. Y decía, sí, pero eso no es hijo de Dios, sí, es Dios o no es Dios, sí. Para no aclarar eso y entrar en una confusión no necesaria, es Jesús. Santa María, Madre de Jesús. Pero Jesús es Dios. Santa María, Madre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero es Dios. Entonces Santa María, Madre de Dios, el Hijo. No hay otra manera. Porque si dejamos solo Dios, todo el mundo lo entiende y la Biblia lo muestra así, estaríamos hablando del Padre. Y María no es la Madre de Dios el Padre, sino de Dios el Hijo. Ahora entremos al texto. ¿Por qué? Porque ahí está claro. Mateo 11, 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús. Pero Jesús es Dios. Sí. Pero tiene un Padre que es Dios. Por eso Él es Jesús, el Hijo.
Entonces dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este texto tan sencillo se define claramente, por lo menos en este caso, dos roles muy claros. Dios el Padre y Dios el Hijo Jesucristo. ¿Haciendo qué? Dándose a conocer. Mire, sí, Padre, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús dice, el Hijo de Dios, engendrado en María, el Hijo de María, Jesús, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Por quién? Por Dios, Dios el Padre, a quien bíblicamente se establece como Jehová, Dios, el Dios creador de cielos y de la tierra, el Padre. Entonces dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Esta relación, entonces los dos son Dios, sí, pero el uno es el Padre y el otro es el Hijo. El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Esto es claro, ¿verdad? Y para nuestro conocimiento y pensamiento humano está bien. Yo tengo dos hijos. Yo los conozco. Yo sé quién es Jonathan, yo sé quién es David. ¿Y ellos saben quién es su papá? Claro, Jonathan sabe que yo soy su papá y David sabe que yo soy su papá. Ahí no hay nada escondido, nada que filosofar o descubrir o aclarar teológicamente. Es sencillo. Nos hacemos lío cuando queremos humillar a otros con vano conocimiento y nos hacemos locos y mezclamos las cosas para no decirlas claramente, aunque sabemos cómo son. Estas personas que tratan de decir, no, pero es que saben lo que es, saben la semántica y saben la verdad. Y saben cómo debería ser dicho correctamente, pero por hacer polémica y mantener posiciones que no tienen defensa, ahí está. Padre, Hijo. Y me gusta esto que dice Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién nos enseña entonces a conocer a Dios, el Padre? Jesús. Si Jesús lo quiere revelar, a quien Él lo quiera revelar, entonces recibe ese conocimiento, esa revelación de quién es Dios. No por nuestro filosofar, nuestro estudiar y meternos en las Escrituras, lo vamos a descubrir. Va a aparecer, no. La revelación viene a quien el Hijo lo quiera revelar. En Jesús reside la capacidad de decidir a quién Él quiere dar a conocer quién es el Padre. Entonces hay gente tratando de explicar, pero es que Dios y el Padre no lo vas a entender nunca, por más sencillo que es, a menos que Jesús te lo revele. Entonces entiendas y, ya. Gracias a Jesús, que por medio de su palabra, de su vida, de su decir, Él mismo habla y dice, yo lo revelo. Yo lo doy a conocer porque yo lo conozco. Como yo conozco al Padre, yo lo voy a dar a conocer a quien yo quiera. Y veíamos en el video pasado, ¿a quién entonces? Dios esconde estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las da a conocer a los niños. ¿A quién? Aquel que no entre en esta discusión del conocimiento solamente por hacer polémica, solamente para hacer controversia, para estar en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. No, aquel que como niño dice, ok,
Dios dice que es así y Él me revela esta verdad, entonces la entiendo. ¿Quieres realmente conocer a Dios? Conoce a Jesucristo. Ten intimidad con Él, búscalo. Sigue sus pasos, lee su palabra, aprende de Él, de su vida, de su manera de actuar, de hablar, de moverse en medio de nosotros cuando estuvo aquí en la tierra, de su entrega, de su sacrificio. Y conforme lo vas conociendo, entonces Él mismo te va a revelar quién es el Padre. Y no estarás confundido. Y no necesitarás ir a la biblioteca y estudiar. Ahí está. El Espíritu Santo te abrirá los ojos, te hará entender al conocer a Cristo y Cristo revelarte al Padre. Por favor, no caigamos en discusiones, en falsas defensas de la teología, para caer en cosas que confunden en vez de aclaran o bendicen a nadie. Seamos sencillos, sigamos las palabras, las enseñanzas de Jesús y compartamos ese conocimiento de Jesús que nos permite mirar al Padre revelado a través de Él. Ese Padre que te ama, que me ama, que sin importar el tiempo que estemos viviendo, cuida de ti, cuida de mí. Pero ese Padre que tiene reglas claras, mandamientos y órdenes para cumplir, determinadas. Ese Padre que exige obediencia, ese Padre que es celoso de ser Él el centro de todo. A ese Dios es a quien Jesucristo nos muestra y nos revela a través de su vida y de su palabra. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Jesús, gracias por ser tan sencillo y tan práctico en tus enseñanzas. Perdónanos, Señor, cuando caemos en banalidades, en discusiones huecas, en sutilezas, en caer en filosofías que solo confunden y engañan. Señor, ayúdanos a ser claros en ese conocimiento que tenemos de ti. Jesús, gracias. Gracias por revelarnos al Padre. Gracias por mostrarnos y enseñarnos todo lo que el Padre te dio, te lo reveló a ti y tú lo has compartido con nosotros. Gracias por tomarnos en cuenta, por elegirnos y revelar ese conocimiento a nosotros. Te amamos, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta palabra, que tu Espíritu Santo haga que esta palabra en cada uno de nosotros traiga luz y verdad y claridad. Y que nunca la usemos, Señor, para controversia, discusión o pleito, sino para enseñanza, para dar luz, para abrir el conocimiento y el discernimiento correcto, para compartir la verdad. Bendigo a cada hijo e hija tuya que está mirando ahora, Señor. Permítenos ser fieles siempre a ti y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides compartir estos videos sencillos con otros para edificación de sus vidas. Suscríbete gratis en nuestro canal de YouTube. Tenemos más de 400 videos ahí que pueden bendecir tu vida. Ayúdanos a compartirlos y extender el conocimiento de la palabra del Señor. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, desde su servidor, el pastor Jonathan Prados, de la ciudad de Corona, en California. Que Dios los bendiga. Hasta mañana a la misma hora.